El tema de la semana pasada, fue sin duda lo ocurrido con el futbolista Dani Alves. Podríamos pasar al siguiente tema, como suele suceder en los medios, donde las noticias cada vez caducan más rápido. Pero la verdad, no me apetece, porque la violencia sexual es un tema que hoy por hoy está muy lejos de haber perdido relevancia. Antes de entrar en materia, eso sí, quiero avisar a quienes me estéis viendo de que el contenido de este programa puede resultar duro de escuchar, especialmente para víctimas y supervivientes de violencia sexual. Ahí lo dejo. Dicho esto, para quienes no hayáis estado muy pendientes de las noticias la última semana, os hago un resumen. El exfutbolista del Barça, Dani Alves, fue detenido hace unos días por violar a una mujer en una discoteca de Barcelona, presuntamente. Según el testimonio de la víctima, después de tener varios comportamientos inapropiados con ella en la discoteca, la convenció para que le siguiera a una puerta que ella no sabía que llevaba al baño de la zona VIP. Una vez dentro, la agredió sexualmente y cuando la víctima se disponía a marcharse de la discoteca entre lágrimas por lo ocurrido, fue interceptada por el portero, a quien le acabó informando de la agresión. La víctima decidió interponer una denuncia y tras escuchar tanto las declaraciones de ella como las de Alves, que negó la agresión, y tras evaluar también las pruebas, la jueza encargada de investigar el caso vio indicios de delito en los hechos narrados por la víctima. Alves, en consecuencia, se encuentra actualmente en prisión a la espera de juicio. Por supuesto, las reacciones han sido las de siempre. Se ha puesto en duda la credibilidad de la víctima y se ha victimizado al presunto agresor. La mujer de Alves, a la que no culpo porque bastante tiene con lo que tiene en casa, colgó en redes un vídeo dando a entender que muchas mujeres se acercaban a Alves por su fama y por su dinero. Yo he visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero ni imaginar cuando yo no estoy. El valor que se tiene hoy en día la mujer es menos que un chupito de €1. Este tipo de comentarios sientan las bases para que luego las víctimas renuncien no solo a denunciar, si denuncian, sino a recibir la reparación económica que les correspondería en caso de condena. De hecho, esto es precisamente lo que ha hecho la víctima del caso Alves. También llamó la atención la primera reacción a lo ocurrido de Xavi Hernández, entrenador del Barça, que dijo que esto le sabía muy mal por Alves, típico comentario que empatiza con el agresor y se olvida de los daños infligidos a la víctima. En fin, es cierto que luego Xavi se disculpó, pero las primeras reacciones siempre dicen mucho de los estereotipos machistas a través de los que se interpretan los delitos contra la libertad sexual, delitos que afectan predominantemente a las mujeres. Y os preguntaréis qué tiene que ver todo esto con el cine y el entretenimiento. Bueno, pues mucho, tiene mucho que ver, porque el caso de Alves, sorpresa, no es una excepción. Y no lo es en muchos sentidos. Alves no es ni mucho menos el primer hombre rico y famoso en ser acusado por agredir sexualmente a mujeres. Tampoco es el primer hombre rico y famoso que niega rotundamente haber agredido sexualmente a nadie a pesar de haber pruebas, poniendo en duda así el testimonio de la presunta víctima. Tampoco es el primero que hace uso de su riqueza y su fama y su poder para contratar a uno de los abogados más reputados a su disposición porque se lo puede permitir, a diferencia de la víctima. Tampoco es el primero al que sus iguales y sus fans salen a defenderle, alegando que, siendo quien es, ¿cómo va a tener necesidad de mantener relaciones sexuales por la fuerza? Y tampoco es el primer hombre rico y famoso que, a pesar de las graves acusaciones contra él, se ve exento de indemnizar a la víctima económicamente porque ella tiene demasiado miedo a que se la tache de interesada si acepta la reparación económica que le corresponde por derecho en caso de que Alves sea declarado culpable. Y como nada de esto es una excepción, no es de sorprender que en los últimos años se hayan hecho múltiples películas con la violencia sexual como tema central. Os cito algunas de mis favoritas. Empiezo por la más reciente, Women Talking, de Sarah Polley, nominada a los Oscars a Mejor Película y a Mejor Guión Adaptado. A Mejor Director no, porque en esta categoría no caben las directoras, al parecer. En fin, indignación aparte,
Women Talking cuenta la historia de un grupo de mujeres menonitas de distintas generaciones que se reúnen en un granero y reflexionan sobre cómo afrontar las violaciones a las que han sido sometidas durante años por los hombres de su comunidad. No la podéis ver en streaming aún, pero la podéis ver en cines muy pronto. Para quienes estéis aquí en España, apuntad porque se estrenará el 17 de febrero. Tenemos también El prodigio, de Sebastián Lelio, que trata la violencia sexual, aunque de una manera más implícita. Como ya hablé del prodigio aquí hace unos meses, no me detengo a hablar de ella, pero sí diré que la podéis ver en Netflix. Otra que no me canso de recomendar es El último duelo, de Ridley Scott, un drama medieval que cuenta la historia de una dama, es decir, una mujer noble, que declara haber sufrido una violación a manos del mejor amigo de su marido. Al no creerla a nadie, su marido, que está molesto no por el sufrimiento de ella, sino por el ataque que eso supone a su propio honor, acusa a su amigo ante el rey, que decide autorizar un duelo a muerte entre los dos hombres. Gran solución. Aunque tiene fallos, como dar demasiado peso a los personajes masculinos y demasiado poco peso al personaje femenino, para mí lo interesante de esta película es que al mostrarnos los hechos desde las perspectivas de los tres protagonistas, pone en evidencia una idea muy importante, que aunque los hechos son los que son, hay factores como el machismo o ciertos privilegios que afectan enormemente a la manera en que se percibe la violencia sexual. Por ejemplo, antes no se percibían las violaciones dentro del matrimonio como violaciones. Tampoco una víctima percibe la agresión igual que un agresor o el colega del agresor al que le sabe mal por su colega o al que le sabe mal porque la víctima es su mujer. Por eso es tan importante poner el consentimiento en el centro del debate. La película la podéis ver en Prime Video. Y obviamente no puedo no mencionar Una joven prometedora, también disponible en Prime Video. Esta película, por cuyo guión se llevó el Oscar Emerald Fennell en 2021, cuenta la historia de una mujer cerca de cumplir los 30 que vive aún con el trauma de lo que le ocurrió a su mejor amiga cuando ambas estudiaban medicina en la universidad. Os podéis imaginar por dónde van los tiros. También se han hecho en los últimos años muchas series sobre el tema, como Creedme en Netflix, Podría destruirte en HBO y Cardo en A3 Player, por mencionar unas pocas. Pero el caso Alves va más allá de la violencia sexual. El caso Alves va sobre el abuso de poder como herramienta para ejercer este tipo de violencia. La gente se sorprende de que un deportista de élite con un sueldo de 300.000 euros al mes viole a una mujer, si su mujer es modelo, si no lo necesita, si esto va a arruinar su carrera, etcétera, etcétera. Esta sorpresa, esta idealización del agresor que se traduce en no creer a las víctimas de hombres como Alves, estos pactos entre caballeros que se defienden entre sí pase lo que pase, hoy por ti y mañana por mí, son los pilares de lo que el Comité CEDAW denomina en su recomendación número 33 como cultura de la impunidad, un elemento complementario a la llamada cultura de la violación. Sobre la impunidad de los hombres con dinero y poder, escribió la escritora francesa Virginie Despentes en su crónica sobre la vergonzosa ceremonia de los César de 2020, en la que el famoso director Roman Polanski recibió por quinta vez el premio a mejor director, a pesar de ser objeto de al menos 12 acusaciones de agresión sexual, 10 de ellas a menores. Y la crónica decía así: no es sorprendente que hayáis coronado a Polanski. Siempre se celebra el dinero. En estas ceremonias el cine no importa, el público no importa, es vuestro propio poder económico el que venís a adular. Es el gran presupuesto que habéis otorgado en señal de apoyo lo que celebráis. A través de él es vuestro poder lo que debemos respetar. Porque podéis decir lo que queráis, vuestra imbécil separación entre el hombre y el artista. Pero todas las víctimas de violación de artistas saben que no hay una división milagrosa entre el cuerpo violado y el cuerpo creador. Llevamos lo que somos y eso es todo. Venid a decirme cómo debo dejar a la chica violada en la puerta de mi despacho antes de ponerme a escribir. Bufones. Lo que escribe Despentes no es nada nuevo. Habla de una industria controlada por hombres en la que las víctimas de violencia sexual se ven obligadas a guardar silencio por miedo a perder todo aquello por lo que han luchado, trabajado y todo aquello con lo que han soñado. De esto precisamente va la nueva película de María Schrader, Al Descubierto, que se estrenó en cines en España el pasado 28 de diciembre. Al Descubierto sigue a las dos periodistas del New York Times que destaparon la larga lista de agresiones perpetradas por el productor Harvey Weinstein,
cuya investigación fue uno de los desencadenantes del movimiento Me Too. Espera un momento, acabo de decir Harvey Weinstein, un hombre casado y con hijos, un hombre de éxito cuyas películas han recibido Oscars y Oscars. ¿Estás seguras de que un hombre como Weinstein necesitaba violar a sus asistentes o a las actrices jóvenes que se cruzaban en su camino? Bueno, pues la respuesta es que no. No lo necesitaba porque ningún hombre necesita violar a nadie. Weinstein, como Polanski y presuntamente como Alves, violaba porque podía. De hecho, las agresiones de Weinstein muy posiblemente no hubiesen sucedido si no hubiese sido quien es. Porque cuando una agresión la comete alguien con poder, nadie se atreve a decir nada, ni las víctimas se atreven a denunciar, ni su entorno a apoyarlas, ni en caso de que denuncien los propios abogados a veces tienen interés en que litiguen, como se pone de manifiesto en Al Descubierto. Y mientras tanto, la industria del cine, plagada de hombres como Weinstein y Polanski, lleva décadas poniéndose de perfil e ignorando la epidemia de agresiones sexuales que se dan en ella. Bueno, hasta el Me Too. Evidentemente, la industria del cine no es la única. Tenemos películas como Tar, disponible en cines, otra que opta a varios Oscars este año y que narra la caída en picado de la compositora y directora de orquesta Lydia Tarr, un personaje ficticio, en este caso una mujer lesbiana, que rechaza el feminismo y abusa de su poder al estilo Plácido Domingo. O películas como Bombshell, basada en los testimonios de múltiples trabajadoras de Fox News que se propusieron denunciar al presidente de la cadena, Roger Ailes, por acoso sexual, un tema que trata también en profundidad la serie La voz más alta, que gira en torno al éxito y el fracaso de Roger Ailes y que está disponible en Movistar Plus. De ella hablé ya en la base. ¿Y a qué viene toda esta retahíla de películas y series? ¿Qué tienen que ver el cine y la televisión con algo que se soluciona a través de leyes, políticas y educación? Es que la manera en que se representa en los medios, en el entretenimiento o en el arte la violencia sexual incide directamente en la percepción social de dicha violencia. En este sentido, la ficción y la realidad se retroalimentan. Un buen ejemplo de ello es Al Descubierto, una ficcionalización de una novela basada en una investigación periodística muy real, a través de la cual las actrices protagonistas, Carey Mulligan y Zoe Kazan, han querido rendir tributo a sus compañeras de profesión y a todas las demás víctimas de violencia sexual que participaron en el movimiento Me Too. Cada vez hay más películas y series que nos ayudan a entender las complejidades de la violencia sexual y la importancia de no silenciar a las víctimas. Pero todavía no son suficientes. Necesitamos más historias, más recursos, más visibilidad. Necesitamos ver cómo actúan otras víctimas de violencia sexual para saber qué debemos hacer si nos ocurre a nosotras. Necesitamos ver cómo es un procedimiento judicial por violencia sexual para saber a qué nos enfrentamos si decidimos interponer una denuncia. Necesitamos ver que lo que le pasa a una les ha pasado ya a miles de mujeres antes, que no son casos aislados y que hablarlo entre nosotras siempre ayuda. Y necesitamos ver historias donde las víctimas no solo sufren, sino que también obtienen finalmente una reparación por los daños sufridos. El arte tiene la misteriosa capacidad de entrar muchas veces donde no entra la política. Habrá quienes no quieran escuchar a Irene Montero hablar de la cultura de la violación o quienes no quieran autorizar a sus hijos e hijas a asistir a cursos sobre educación sexual en el colegio y que en cambio estén abiertos a ver algunas de las películas o series que mencionaba. Por eso es importante el cine y tenemos que aprovecharlo.